I will wait upon the Lord who is mighty to save. No fear, I'll not fear. No fear, lo ira, oh, Adonai. Baruch Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana, cuyo título es Habetulá, la Virgen. Una vez más, Baruch Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Empecemos con el pasuk base que tenemos en Yeshayach 7:14. Y dice así: por lo tanto, Yahweh mismo les dará a ustedes, pueblo, una señal. He aquí, una virgen concebirá en la matriz. Dará a luz un hijo y le llamará Immanuel, que significa Elohim, está con nosotros. Vamos a leer otro pasuk en Bereshit 3:6. Dice: y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Ella tomó algo de su fruto y comió, y también dio un poco a su esposo, y con ella y ellos comieron. En Bereshit 24:16 dice: la virgen era muy bonita. Una virgen nunca había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Ella descendió a la fuente de agua, llenó su cántaro y subió. Esta virgen era Rivka, ya que habían mandado a Eleazar, que representa el Ruach HaKodesh, a buscarle una esposa a Yishak. También sabemos que Java, antes de comer el fruto prohibido, que representa el sexo ilícito, pues estaba virgen. Y pues hoy vamos a hablar precisamente de la Betulá o de la Virgen. Y pues tenemos varias cosas. Recuerden que nosotros sabemos que el inicuo, que es este strong, que es rasha, que es inicuo, ¿no? Inicuo, malo, etcétera, ¿no? Rasha, que también es las dos letras que usan para Rosh, es la Resh y la Shin. Y bueno, tenemos la letra Yin para Rasha, que es observar, ver, estar pendiente. Y también tenemos otro strong para Betulá o Virgen, que es este, que es el strong 1330 y es Betulá, ¿ya? Virgen o doncella. Ahora, veamos más. Aquí tenemos... bueno, antes que nada quiero pedirles y sugerirles que vean el vídeo que se llama Yahshua en Shemitah, ya que podría estar relacionado con este. También podemos observar en Bereshit 37:9 el nacimiento de Israel. Dice: él tuvo otro sueño, el cual contó a su Abba y a sus hermanos. Aquí está, tuve otro sueño y allí estaban el sol, la luna y 11 estrellas postrándose delante de mí. Recuerden esto, 11 estrellas, 11. También tenemos a los hijos de Ismael o Yismael y la Betulá Mitzrayimín, ¿ya? o Mitzrayimi, que era egipcia, ¿no? Agar dice: aquí está la genealogía de Ismael, el hijo de Abraham, a quien Agar la Mitzrayimí había dado a luz a Abraham, ¿ya? Entonces, si seguimos leyendo, dice: estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael fue Nebayot, seguido de Kedar, Abel, Mibsam, Mishma, Dumach, Masa, Hadad, Teimá, Yetur, Nafish y Kedmach. Estos son los hijos de Ismael, y estos son los nombres conforme a sus asentamientos y sus campamentos: 12 príncipes o 12 jefes de tribus, al igual que Jacob. 12, el número. Ahora veamos esto aquí en Yeshayach 3:18. Tenemos la luna creciente. Dice: en aquel día Yahweh quitará sus adornos delicados, sus brazaletes de tobillo, medallas y lunas crecientes.
Entonces esta es la palabra que usa aquí, y también tenemos en Idgalut 12.1. Estoy dando todos estos pasukim, los estoy leyendo porque nos van a servir para estudiar los gráficos que tenemos y para ir poco a poco avanzando en el tema. Veamos en Idgalut 12.1, dice, en los dolores de parto de la Virgen. Ahora, una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza 12 estrellas. Ella estaba preñada y casi al parir gritaba con los dolores de parto. Bien, entonces ahí tenemos. Ahora, veamos también en Yesayah 14:12, dice Lucifer o Hashatán, dice, ¿cómo, oh Lucifer, hijo de la mañana, ha caído de Hashamaim, aquel que mandaba órdenes a todas las naciones, es machacado a Haaretz? Entonces tenemos que es el hijo de la oscuridad o hijo del amanecer. Veamos en este Strong, en la palabra es Heilel, que significa lucero, ¿ya? Esto es en hebreo, Heilel, o Hilel, o Hilal, que es lucero en hebreo. También tenemos la 11:21, que es Ben, que es hijo, ¿ya? Hijo, Heilel, Ben, y luego tenemos el Strong 78:37, que es Shahar, que es, o Shahar, que es Heilel Ben Shahar, que es Hilel, pues ya lo habíamos visto, que es lucero, hijo de la mañana o hijo del amanecer. Ahora aquí tenemos un gráfico nosotros, que es precisamente con el que quiero que estudiemos un poco, y es de la Betulá o de la constelación de Virgo, como le llaman en griego, ¿no? O en castellano. Y entonces tenemos pues que tenemos aquí la constelación, una Betulá, o sea una virgen, que es esto, yo lo he hecho así. Estas son las estrellas que tiene aquí, no crean ustedes que es así, que se ve así, ¿no? Ya creo que lo saben. Esta pues se representa como una virgen. Recuerden, Ahim Hayot, nosotros no adoramos a nadie que no sea Yeshua HaMashiach, que no sea Yahweh Elohim Sebaot, Baruch Hashem, pero honramos a sus padres, honramos a sus talmidín, honramos a todos aquellos que han dado su vida por el Adón. Aleluya. Entonces tenemos una Betulá, tenemos un Sadik, que es el Júpiter, que es el planeta Júpiter, que es el planeta que se le llama Sadik, que es el que tenemos aquí, ¿ya? En el vientre, las 12 Kojebim o estrellas, ya que tenemos aquí, si las cuentan es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos 12 estrellas y tenemos un Shibol, que también está dentro de las 12 estrellas. Recuerden que en el sueño de Yosef eran 11 estrellas y en este caso Shibol lo que significa es espiga, rama, ya que en este caso es una rama de trigo. Recuerden que nosotros provenimos de los dos hijos de Yosef, ya. Entonces casa de Israel proviene prácticamente de los dos hijos de Yosef. Entonces tenemos aquí Shibol, que representa a Yosef en la mano de la Virgen. Y pues para adelantar un poco acerca de las fechas, el 9 de septiembre, según los cálculos hechos con varios software, por ejemplo hay un software que se llama, lo voy a escribir aquí, porque si se lo quieren descargar, se llama Stellarium. Es gratis, Stellarium, o no sé si se escribe sin la S en inglés, Stellarium. Entonces al poner esta fecha, 9 de septiembre del 2017, en ese software, van a ver que más o menos la representación queda así. Aquí casi no se mira, tenemos aquí la media luna, ya la luna debajo de los pies de la Betulá, de la Virgen. Bueno, también tenemos el Sadik, ya Júpiter, que es el quinto planeta según el libro de Hanoch, y que representa la Hei, ya la letra Hei. Esto está en paleohebreo. Y pues precisamente el planeta Sadik o el planeta Júpiter tiene 4 Yariahim, que son 4 lunas, 4 Dalet, ya Dalet, 4 lunas. Recuerden que hemos visto en un video anterior que se llama Shabbat Shalom, algo relacionado con esto, y seguimos viendo parte de las señales que deja Yahweh Elohim Sebaot, Baruch Hashem. Entonces tenemos aquí esta representación, tenemos aquí el sol que dice la mujer vestida del sol, es porque la ilumina el sol con su reflejo, pues la constelación de Betulá la ilumina. Entonces dice la mujer vestida del sol, que acabamos de leer en Idgalut.
Y tenemos aquí ahora, esto representa a Israel, ya representa a Israel, que también lo vimos en Bereshit, pero también representa a las vírgenes, a la virgen Betulá, a la virgen Miriam, y también representa a la virgen Agar, también representa a la virgen Ribka o a la virgen Rachel, que es la esposa de Jacob también, porque pues a partir de ahí pues iba a venir la nación de Israel, que somos nosotros y las 12 tribus. Entonces tenemos aquí una fecha importante, y esta fecha es que según ese software y algunos eruditos, que el 9 de septiembre pues el Tzadik va a estar en el vientre de la Betulá, ya de la estrella Betulá, de la constelación de Betulá o Betula, como le llaman algunos, que es Betulá. Entonces y va a estar a punto de salir. De hecho, este día está, como por decirles algo, en dolores de parto porque está a punto de nacer. Entonces los Shamaim hablando, ya lo sabemos, y por eso les decía que vieran el video que se llama Yeshua en Shemitah. Ahora sigamos más adelante, veamos más, porque hoy vamos a aprender mucho, pongamos mucha atención y bueno, sigamos mirando lo que el Ruach HaKodesh quiere decirnos. Ahora, nuevamente, recordemos que también tenemos a Agar, ¿no? La Betulá o la Virgen egipcia, Mitzraimí, que también se la dieron a Abraham y no la rechazó, ¿ya? Y a partir de ahí, pues, provinieron muchos problemas. Que también fue madre de Ismael, que nosotros podemos verlo como un antiungido porque él quería ocupar el lugar del primogénito y todavía lo hace. Y Ismael tuvo 12 príncipes, eso es lo que habíamos leído. Entonces recuerden que Agar era una princesa hija del Paro, con una de sus concubinas. Ahora aquí nosotros tenemos a Venus, que representa el día viernes, ya que el día viernes es que celebran sus sistemas religiosos, los islámicos, y entonces tenemos aquí a la luna, ya que cuando el sol alumbra sobre Venus en la mañana, se ve como la estrella de la mañana, el lucero de la mañana, ya que es el lucero de la mañana. Ahora, si ustedes escriben en Google cómo se dice media luna en árabe, les va a aparecer esto, ya, cómo se dice media luna en árabe, y se dice Hilal. Es lo mismo que Heilel o Hilel, que solo que en este caso es en árabe y es Hilal, ya. También aquí dice, es un término arábigo, primero desarrollado en Arabia preislámica, significa luna creciente, especialmente, etcétera, ¿no? Aquí, ahora, vamos a leer un libro, entre comillas, nuevo, después de ver este análisis de la Betulá en la constelación y de ver que también que tiene relación con la Virgen Miriam y también con Agar, etcétera. Vamos a leer un libro que entre comillas es nuevo, que se llama el Protoevangelio de Santiago, y antes de leerlo quiero hacer algunas aclaraciones. Yo estos libros los leo, Ahi Mahayot, pues para que aprendan las personas que nunca los han leído y para que tengamos más conocimiento. Mucha gente, como les digo, en las religiones les prohíben leer libros. ¿Por qué? Porque pues, prefieren mantenerlos pues en ignorancia, y lo otro es que es más fácil dominar a las personas. 1, 2, muchas personas, con el respeto lo digo, porque yo he sido ignorante y pues trato de ya no serlo, leyendo y aprendiendo cada vez más, pero sigo siendo ignorante en muchas áreas. Pero hay muchas personas que son ignorantes, entonces cuando se les pregunta, pues como no saben qué responder, dicen que eso no hay que leer, etcétera, ¿no? Entonces nosotros sabemos que hemos leído muchos libros, incluyendo por ejemplo libros de griegos de todo tipo, libros romanos de todo tipo, libros de todo tipo que se enseñan en el colegio, en las universidades, que realmente su origen muchas veces es pagano, pero totalmente, y entonces ahí la gente no dice nada, pero cuando se trata de leer libros que están relacionados con el Tanaj, el enemigo pues es muy astuto y prefiere mantener un poco de obscurantismo en ello, ¿no? Ahora, hago unas aclaraciones. Nuevamente, otra vez, yo no estoy diciendo que los libros apócrifos sean inspirados, porque no soy quien para decirlo. Sin embargo, muchos están acordes al Tanaj y también nos dan luces acerca de las verdades que a veces nosotros, como les digo, ignoramos, y pues metemos la pata y decimos cosas que no debemos, y refutamos con argumentos de ignorancia precisamente porque no leemos. Así que yo les voy a leer el libro para que ustedes vayan escuchándolo, y para que los que quieran pues lo pueden ir leyendo también junto con el vídeo. Lo hago pues para agradar a mi padre, a mi Abba Kadosh, y para ayudar a mis hermanos que estamos aprendiendo juntos. Las aclaraciones, pues
La tradición eclesiástica romana recoge que tanto Miriam como Yahanán entregaron sus vidas al Adón en Éfeso, donde también fueron enterrados. Esto está en este documento del concilio de Éfeso, ¿no? Con estos números. Ahora, la ascensión de Miriam lo convirtió en dogma el Papa de la Iglesia Romana llamado Pío XII, el 1 de noviembre de 1950. O sea, a partir de 1950 la Virgen Miriam no murió supuestamente, entonces comenzaron a decir que había ascendido en cuerpo y alma, etc. Sin embargo, otras documentaciones anteriores dicen que sí. Y pues esto es muy importante. Ahora, este libro pues es muy antiguo y es tanto como lo han datado o fechado en el siglo II. Vamos a leer el Perec 1, el capítulo 1, y dice, pongan mucha atención por favor. Y dice, consta en las historias de las 12 tribus de Israel que había un hombre llamado Jehoiakim, rico en extremo, el cual aportaba ofrendas dobles, diciendo, el excedente de mi ofrenda será para todo el pueblo, y lo que ofrezca en expiación de mis faltas será para el Adón, a fin de que se me muestre propicio. Y habiendo llegado el gran día del Adón, los hijos de Israel aportaban sus ofrendas, y Reuben se puso ante Jehoiakim y le dijo, no te es lícito aportar tus ofrendas el primero, porque no has engendrado en Israel vástago de posteridad. Aquí está la palabra vástago, ¿ya? Y Jehoiakim se contristó en gran medida, vástago o rama, perdón. Y Jehoiakim se contristó en gran medida y se dirigió a los archivos de las 12 tribus de Israel, diciendo, se veré en los archivos de las 12 tribus si soy el único que no ha engendrado en Israel. E hizo perquisiciones y halló que todos los saduquim habían procreado descendencia en Israel. Mas se acordó del patriarca Abraham y de que Elohim en sus días postrímeros le había dado por hijo a Yishak. Y Jehoiakim quedó muy afligido y no se presentó a su mujer, sino que se retiró al desierto, y ahí plantó su tienda y ayunó 40 días y 40 noches, diciendo entre sí, no comeré ni beberé hasta que el Adón, mi Elohim, me visite, y la oración será mi comida y mi bebida. Recuerden que si nosotros oramos y ayunamos, no nos vamos a morir de hambre, aleluya. Cuando venga la gran tribulación, ya sabemos. Y Hannah, mujer de Jehoiakim, se deshacía en lágrimas y lamentaba su doble aflicción, diciendo, lloraré mi viudez y lloraré también mi esterilidad. Y habiendo llegado el gran día del Adón, Yahudit, su sierva, le dijo, ¿hasta cuándo este abatimiento de tu corazón? He aquí llegado el gran día del Adón, en que no te es lícito llorar, mas toma este velo que me ha dado el ama del servicio, y que yo no puedo ceñirme, porque soy una sierva. Y él tiene el signo real. Y Hannah dijo, apártate de mi lado, que no me pondré eso, porque el Adón me ha humillado en gran manera. ¿Acaso algún perverso te ha dado ese velo y tú vienes a hacerme cómplice de tu falta? Y Yahudit respondió, ¿qué mal podría desearte, puesto que el Adón te ha herido de esterilidad para que no des fruto en Israel? Y Hannah, sumamente afligida, se despojó de sus vestidos de duelo y se lavó la cabeza, y se puso su traje nupcial, y hacia la hora de nona bajó al jardín para pasearse, y vio un laurel, y se colocó bajo su sombra y rogó al Adón, diciendo, Elohim de mis padres, bendíceme y acoge mi plegaria como bendijiste las entrañas de Sara y le diste a su hijo Yishak. En el capítulo 3, vamos a seguir leyendo, dice, y levantando los ojos al Shamaim, vio un nido de gorriones y lanzó un gemido diciendo, desventurada de mí, ¿quién me ha engendrado? ¿Y qué vientre me ha dado a luz? Porque me he convertido en objeto de maldición para los hijos de Israel, que me han ultrajado y expulsado con irrisión del templo del Adón. Desventurada de mí, ¿a quién soy semejante? No a los pájaros del Shamaim, porque aún los pájaros del Shamaim son fecundos ante ti, Adón. Desventurada de mí, ¿a quién soy semejante? No a las bestias de Haaretz, porque aún las bestias de Haaretz son fecundas ante ti, Adón. Desventurada de mí, ¿a quién soy semejante? No a estas aguas, porque aún estas aguas son fecundas ante ti, Adón. Desventurada de mí, ¿a quién soy semejante? No a esta tierra, porque aún esta Haaretz produce frutos a su tiempo y te bendice, Adón. En el Perec 4 dice, y he aquí que un malach del Adón apareció y le dijo, Hannah, Hannah, el Adón ha escuchado y atendido tu súplica, concebirás y parirás, y se hablará de tu primogenitura en toda la tierra. Y Hannah dijo, tan cierto como el Adón, mi Elohim, vive, si doy a luz un hijo, sea varón o sea hembra, lo llevaré como ofrenda al Adón, mi Elohim, y permanecerá a su servicio todos los días de su vida. Y he aquí que 2 mensajeros llegaron a ella diciéndole, Jehoiakim tu marido viene a ti con sus rebaños, porque un malach del Adón ha descendido hasta él diciéndole, Jehoiakim, Jehoiakim, el Adón ha oído y aceptado tu ruego, sal de aquí porque tu mujer Hannah concebirá en su seno. Y
Jehoiakim salió y llamó a sus roim, diciendo: traedme 10 corderos sin mácula, y serán para el Adón mi Elohim, y 12 terneros, y serán para los Coanim, y para el consejo de los Aquenim, y 100 cabritos, y serán para los pobres del pueblo. Y aquí que Jehoiakim llegó con sus rebaños, y Hana, que lo esperaba en la puerta de su casa, lo vio venir, y corriendo hacia él, le echó los brazos al cuello, diciendo: ahora conozco que el Adón mi Elohim me ha colmado de verajot, porque era viuda y ya no lo soy. Estaba sin hijo y voy a concebir uno en mis entrañas. Y Jehoiakim guardó Shabbat en su hogar aquel día. En el Perec 5 dice: y al día siguiente presentó sus ofrendas, diciendo entre sí de esta manera: si el Adón Elohim me es propicio, me concederá ver la diadema de oro del gran Cohen. Y una vez hubo presentado sus ofrendas, fijó su mirada en el disco del gran Cohen cuando éste subía al altar, y no notó mancha alguna en sí mismo. Y Jehoiakim dijo: ahora sé que el Adón me es propicio y que me ha perdonado todos mis pecados. Y salió justificado del templo del Adón y volvió a su casa. Aquí he puesto en mis notas que en la diadema del Cohen decía Kodesh le Yahweh. Esto aquí dice Kodesh le Yahweh. Estaba escrito en la diadema o en el círculo de la corona del turbante. Entonces he puesto este símbolo aquí, este gráfico, para que nosotros entendamos que eso estaba escrito en la diadema del Cohen. O sea, estaba más o menos por aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Aquí pasaba algo muy importante, que la gente generalmente estaba con la cabeza agachada. ¿Por qué? Porque no podían ver directamente al Cohen, porque si tenían algún pecado, sucedía que le salía lepra. Entonces por eso es que Jehoiakim estaba muy contento, porque veía que, a pesar de que había visto a la diadema del Cohen, pues no le había pasado, no se había llenado de lepra. Y los meses de Hana se cumplieron, y al 9º dio a luz y preguntó a la partera: ¿qué he parido? La partera contestó: una niña. Y Hana repuso: mi neshama se ha glorificado en este día. Y acostó a la niña en su cama, y transcurridos los días legales, Hana se lavó, dio el pecho a la niña y la llamó Miriam. En el Perec 6 dice: y la niña se fortificaba de día en día, y cuando tuvo 6 meses, su madre la puso en el suelo para ver si se mantenía en pie, y la niña dio 7 pasos, y luego avanzó hacia el regazo de su madre, que la levantó, diciendo: por la vida del Adón, que no marcharás sobre el suelo hasta el día que te lleve al templo del Ha Elión. Y estableció un santuario en su dormitorio, y no le dejaba tocar nada que tuviese manchado o que fuese impuro. Y llamó a las hijas de los Ibrim, que se conservaban sin mancilla y que entretenían a la niña con sus juegos. Y cuando la niña llegó a la edad de 1 año, Jehoiakim celebró un gran banquete e invitó a él a los Cohenim y a los escribas y al consejo de los Aquenim y a todo el pueblo israelita, y presentó a la niña a los Cohenim, y ellos la bendijeron diciendo: el Elohim de nuestros padres bendice a esta niña y dale un nombre que se repita siglos y siglos a través de las generaciones. Y el pueblo dijo: así sea, así sea. Y Jehoiakim la presentó a los príncipes de los Coanim, y ellos la bendijeron diciendo: Elohim de las alturas, dirige tu mirada a esta niña y dale una ubrajot suprema. Y su madre la llevó al santuario de su dormitorio y le dio el pecho, y Hana entonó un cántico al Adón Elohim, diciendo: elevará un himno al Adón mi Elohim, porque me ha visitado y ha alejado de mí los ultrajes de mis enemigos, y me ha dado un fruto de su cerca, a la vez uno y múltiple ante él, quien anunciará a los hijos de Rubén que Hana amamanta un hijo. Sabed vosotros los 12 tribus de Israel que Hana amamanta un hijo. Y dejó reposando a la niña en el santuario del dormitorio, y salió y sirvió a los invitados, y terminado el convite todos salieron llenos de júbilo y dando kabod al Elohim de Israel. En el Perec 7 dice: y los meses se sucedían para la niña, y cuando llegó a la edad de 2 años, Jehoiakim dijo: llevémosla al Beit Hamikdash del Adón para cumplir la promesa que le hemos hecho, no sea que nos la reclame y reclame nuestra ofrenda. Y Hana respondió: esperemos al 3er año a fin de que la niña no nos eche de menos. Y Jehoiakim repuso: esperemos. Y cuando la niña llegó a la edad de 3 años, Jehoiakim dijo: llamad a las hijas de los Ibrim que están sin mancilla, y que tome cada cual una lámpara, y que estas lámparas se enciendan para que la niña no vuelva atrás, y para que su corazón no se fije en nada que esté fuera del Beit Hamikdash del Adón. Y ellas hicieron lo que les mandaba hasta el momento en que subieron al templo del Adón, y el gran Cohen recibió a la niña y abrazándola la bendijo y exclamó: el Adón ha glorificado tu nombre en todas las generaciones.
y en ti hasta el último día. El Adón, hará ver la redención por él concedida a los hijos de Israel. E hizo sentarse a la niña en la tercera grada del altar, y el Adón envió su rajem sobre ella, y ella danzó sobre sus pies, y toda la casa de Israel la amó. Perec 8. Y sus padres salieron del templo o del Beit Hamikdash llenos de admiración y glorificando al Omnipotente, porque la niña no se había vuelto atrás. Y Miriam permaneció en el Beit Hamikdash del Adón, nutriéndose como una yonaj, y recibía su alimento de manos de un malach. Y cuando llegó a la edad de 12 años, los Kohanim se congregaron y dijeron: he aquí que Miriam ha llegado a la edad de 12 años en el templo del Adón. ¿Qué medida tomaremos con ella para que no mancille el santuario? Y dijeron al gran Cohen: tú que estás encargado del altar, y entra y ruega por Miriam, y hagamos lo que te revele el Adón. Recuerden que a los 12 años menstruaban, y por eso es que ellos decían que tenían que sacarla. Y el gran Cohen, poniendo su traje de 12 campanillas, que los tenían en el ruedo, no en el dobladillo, entró en el Kadosh de los Kadoshim y rogó por Miriam. Y aquí que un malach del Adón se le apareció diciéndole: Sejarjaj, Sejarjaj, sal y reúne a todos los viudos del pueblo, y que estos vengan cada cual con su vara, y aquel a quien el Adón envíe un prodigio, de aquel será Miriam, la esposa. Y los heraldos salieron y recorrieron todo el país de Yahud, y la trompeta del Adón resonó, y todos los viudos acudieron a su llamada. En el Perec 9 dice: y Yosef, abandonando sus herramientas, salió para juntarse a los demás viudos, y todos congregados fueron a encontrar al gran Cohen. Este tomó las varas de cada cual, penetró en el templo y oró, y cuando hubo terminado su plegaria volvió a tomar las varas, se las devolvió a sus dueños respectivos, y no notó en ellas prodigio alguno. Y Yosef tomó la última, y aquí que una paloma salió de ella y voló sobre la cabeza del viudo, y el gran Cohen dijo a Yosef: tú eres el designado por la suerte para tomar bajo tu guarda a la virgen del Adón. Mas Yosef se negaba a ello, diciendo: yo soy viejo y tengo hijos, al paso que ella es una niña. No quisiera servir de irrisión a los hijos de Israel. Y el gran Cohen respondió a Yosef: teme al Adón tu Elohim, y recuerda lo que hizo con Datán, Abiram y Coré, y cómo entreabierta la tierra lo sumió en sus entrañas a causa de su desobediencia. Teme, Yosef, que no ocurra lo mismo en tu casa. Yosef tenía dos hijos, tenía 4, pero tenía 2 hijos varones, y entonces él, previendo que ella era una chica virgen, no quería. Entonces estos no eran hermanos de Miriam, sino que eran hijos de Yosef nada más, o sea, no eran nada, o sea, al final no eran hijos de Miriam, lógicamente, ¿no? Porque Miriam era una joven de muy poca edad, entre 12 y 15 años, y Yosef ya era un hombre bastante viejo. Y Yosef, lleno de temor, recibió a Miriam bajo su guardia, diciéndole: he aquí que te he recibido del templo del Adón, y que te dejo en mi hogar. Ahora voy a trabajar en mis construcciones, y después volveré acerca de ti. Entre tanto, el Adón te protegerá. En el 10 dice: y aquí que los Kohanim se reunieron en consejo y dijeron: hagamos un parojet para el templo del Adón. Y el gran Cohen dijo: traedme jóvenes sin mancilla de la casa de David. Y los servidores fueron a buscarlas y encontraron 7 jóvenes. Y el gran Cohen se acordó de Miriam, y de que era de la tribu de David, y de que permanecía sin mancilla ante Elohim. Y los servidores partieron y la trajeron, e introdujeron a las jóvenes en el templo del Adón. Y el gran Cohen dijo: echad a suertes sobre cuál hilará el oro, el jacinto, el amianto, la seda, el lino fino, la verdadera escarlata y la verdadera púrpura. Y la verdadera escarlata y la verdadera púrpura tocaron a Miriam, que habiéndolas recibido volvió a su casa, y en este momento Sejarjaj quedó mudo, y Shemuel lo reemplazó en sus funciones hasta que recobró la palabra. Y Miriam tomó la escarlata y empezó a hilarla. Y ya para el parojet del templo. En el Perec 11 dice: y Miriam tomó su cántaro y salió para llenarlo de agua, y aquí que se oyó una voz que decía: Shalom, o salve Miriam, llena eres de rajem, el Adón es contigo, y bendita eres tú entre todas las mujeres. Y ella en torno suyo miró a derecha e izquierda para ver de dónde venía la voz, y toda temblorosa regresó a su casa, dejó el cántaro, y tomando la púrpura se sentó y se puso a hilar. Y aquí que un malach del Adón se le apareció diciéndole: no temas, Miriam, porque has encontrado rajem ante el dueño de todas las cosas, y concebirás su dabar. Y Miriam, vacilante, respondió: si debo concebir al Elohim vivo, daré a luz como toda mujer da. Y el malach
del Adón dijo: no será así, Miriam, porque la virtud del Adón te cubrirá con su sombra, y el ser Kadosh que de ti nacerá se llamará Hijo del Altísimo, y le darás el nombre de Yeshua, porque librará a su pueblo de sus pecados. Y Miriam dijo: he aquí la esclava del Adón, hágase en mí según tu palabra. Y siguió trabajando en la púrpura y en la escarlata, y concluida su labor, la llevó al gran Cohen, y éste la bendijo y exclamó: Miriam, el Adón Elohim ha glorificado tu nombre, y serás bendita en todas las generaciones de Haaretz. Aleluya. Y Miriam, muy gozosa, fue a visitar a Elisheba, su prima, y llamó a la puerta. Elisheba, habiéndola oído, dejó su escarlata, corrió a la puerta y abrió. Y al ver a Miriam, la bendijo y exclamó: ¿de dónde que la madre de mi Adón venga a mí? Porque el fruto de mi vientre ha saltado dentro de mí y te ha bendecido. Pero Miriam había olvidado los misterios que el malach principal Gabriel le revelara. Y alzando los ojos al Shamaim, dijo: ¿quién soy yo, Adón, que todas las generaciones de Haaretz me bendicen? Y pasó 3 meses con Elisheba, y de día en día su embarazo avanzaba. Y poseída de temor, volvió a su casa y se ocultó a los hijos de Israel. Y tenía 16 años cuando estos misterios se cumplieron. En el Perec 13 dice: y llegó el 6º mes de embarazo, y he aquí que Yosef volvió de sus trabajos de construcción, y entrando en su morada la encontró encinta, y se golpeó el rostro, y se echó a Haaretz sobre un saco. y lloró amargamente diciendo: ¿en qué forma volveré mis ojos hacia el Adón mi Elohim? ¿Qué plegaria le dirigiré con relación a esta jovencita? Porque la recibí pura de los Kohanim del templo, y no he sabido guardarla. ¿Quién ha cometido tan mala acción y ha mancillado a esta virgen? ¿Es que se repite en mí la historia de Adán? Bien, como en la hora misma en que éste glorificaba a Elohim, llegó la serpiente y encontrando a Java sola, la engañó. Así me ha ocurrido a mí. Y Yosef se levantó del saco y llamó a Miriam. Y le dijo: ¿qué has hecho tú, que eres predilecta de Elohim? ¿Has olvidado a tu Adón? ¿Cómo te has atrevido a envilecer tu Neshama después de haber sido educada en el Kadosh de los Kadoshim y de haber recibido de manos de un malach tu alimento? Pero ella lloró amargamente diciendo: estoy pura y no he conocido varón. Y Yosef le dijo: ¿de dónde viene entonces lo que llevas en tus entrañas? Y Miriam respondió o repuso: por la vida del Adón, mi Elohim, que no sé cómo esto ha ocurrido. En el Perec 14 dice: y Yosef, lleno de temor, se alejó de Miriam y se preguntó cómo obraría a su respecto. Y dijo: si oculto su falta, contravengo la Torá del Adón. Y si la denuncio a los hijos de Israel, temo que el niño que esté en Miriam no sea de un malach y que entregue la muerte a un ser inocente. ¿Cómo procederé, pues, con Miriam? La repudiaré secretamente. Y la noche lo sorprendió en estos pensamientos. Y aquí que un malach del Adón le apareció en sueños y le dijo: no temas por ese niño, pues el fruto que está en Miriam, procede del Ruach HaKodesh. Y dará a luz un niño y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y Yosef se despertó y se levantó y glorificó al Elohim de Israel por haberle concedido aquella gracia, y continuó guardando a Miriam. En el Perec 15 dice: y el escriba Anás fue a casa de Yosef y le preguntó: ¿por qué no has aparecido por nuestra asamblea? Y Yosef repuso: el camino me ha fatigado y he querido reposar el primer día. Y Anás, habiendo vuelto la cabeza, vio que Miriam estaba embarazada, y corrió con apresuramiento cerca del gran Cohen y le dijo: Yosef, en quien has puesto toda tu confianza, ha pecado gravemente contra la Torá. Y el gran Cohen lo interrogó: ¿en qué ha pecado? Y el escriba respondió: ha mancillado y consumado a hurtadillas matrimonio con la Betulá que recibió del Beit Hamikdash del Adón, sin hacerlo conocer a los hijos de Israel. Y el gran Cohen exclamó: ¿Yosef ha hecho esto? Y el escriba Anás dijo: envía servidores y comprobarás que la joven se halla encinta. Y los servidores partieron y encontraron a la doncella como había dicho el escriba, y condujeron a Miriam y a Yosef para ser juzgados. Y el gran Cohen prorrumpió lamentándose: ¿por qué has hecho esto, Miriam? ¿Por qué has envilecido tu Neshama y te has olvidado del Adón tu Elohim? Tú que has sido educada en el Kadosh de los Kadoshim, que has recibido tu alimento de manos de un malach, que has oído los himnos sagrados y que has danzado delante del Adón, ¿por qué has hecho esto? Pero ella lloró amargamente y dijo: por la vida del Adón mi Elohim, estoy pura y no conozco varón. Y el gran Cohen dijo a Yosef:
¿por qué has hecho esto, Joseph? Y dijo, por la vida del Adón, dijo Joseph, por la vida del Adón, mi Elohim, me hallo libre de todo comercio con ella. Y el gran Cohen insistió, no rindas falso testimonio, confiesa la verdad. Tú has consumado a hurtadillas el matrimonio con ella, sin revelarlo a los hijos de Israel, y no has inclinado tu frente bajo la mano del Shaddai, a fin de que tu raza sea bendita. Y Joseph se calló. Y el gran Cohen dijo, devuelve a esta betulá que has recibido del templo del Adón. Y Joseph lloraba abundantemente. Y el gran Cohen dijo, os haré beber el agua de prueba del Adón, y él hará parecer vuestro pecado a vuestros ojos. Y habiendo tomado el agua del Adón, que eran las aguas amargas que decía la Torá, el gran Cohen dio a beber a Joseph y lo envió a la montaña. Y éste volvió sano, y dio asimismo de beber a Miriam, y volvió también de esta indemne, y todo el pueblo quedó admirado de que ningún pecado se hubiera revelado en ellos. Y el gran Cohen dijo, puesto que el Adón Elohim no ha hecho aparecer la falta de que se os acusa, yo tampoco quiero condenaros. Y los dejó marchar absueltos, y Joseph acompañó a Miriam y la devolvió a ella a su casa, lleno de júbilo y glorificando a Elohim de Israel. Y llegó un edicto del emperador Augusto que ordenaba se empadronasen todos los habitantes de Beit-Lehem de Yahud. Y Joseph dijo, voy a inscribir a mis hijos, pero ¿qué haré con esta muchacha? ¿Cómo la inscribiré? ¿Como mi esposa? Me avergonzaría de ello. ¿Como mi hija? Pero todos los hijos de Israel saben que no lo es. El día del Adón será como quiera el Adón. Y ensilló su burra y puso sobre ella a Miriam, y su hijo llevaba la bestia por el ronzal, y él lo seguía. Y habiendo caminado 3 millas, Joseph se volvió hacia Miriam y la vio triste, y dijo entre sí de esta manera, sin duda el fruto que lleva en su vientre la hace sufrir. Y por segunda vez se volvió hacia la joven y vio que reía, y le preguntó, ¿qué tienes, Miriam, que encuentro tu rostro tan entristecido como sonriente? Y ella contestó, es que mis ojos contemplan 2 pueblos, uno que llora y se aflige estrepitosamente, y otro que se regocija y salta de júbilo. Y llegados a mitad de camino, Miriam dijo a Joseph, bájame de la burra, porque lo que llevo dentro me abruma al avanzar. Y él la bajó de la burra, y él dijo, ¿dónde podría llevarte y resguardar tu pudor? Porque este lugar está desierto. Y encontró allí mismo una gruta, esto es muy importante, una gruta, e hizo entrar en ella a Miriam, y dejando a sus hijos cerca de esta, fue en busca de una partera a la región de Beit-Lehem. Y Joseph avanzaba, y aquí que dejaba de avanzar, y lanzaba mis miradas al aire, y veía el aire lleno de terror, y las elevaba hacia el Shamaim, y lo veía inmóvil, y los pájaros detenidos, y las bajé hacia Haaretz, y vi una artesa, obreros con las manos en ella, y los que estaban amasando no amasaban, y los que llevaban la masa a su boca no la llevaban, sino que tenían los ojos puestos en la altura, y unos carneros conducidos a pastar no marchaban, sino que permanecían quietos, y el pastor levantaba la mano para pegarles con su vara, y la mano quedaba suspensa en el vacío, y contemplaba la corriente del río, y las bocas de los cabritos se mantenían a ras de agua sin beber, y en un instante todo se volvió a su anterior movimiento y a su ordinario curso. Lo que vemos aquí es una especie de paro de tiempo, o de que Joseph avanzó en el tiempo de una forma más rápida de lo normal, entró en una dimensión diferente del tiempo, y él lo podía observar muchas cosas como que estaban detenidas, ya como una especie de congelamiento de todas las cosas que estaban a su alrededor. En el 19 dice, y he aquí que una mujer descendió a la montaña y me preguntó, ¿dónde vas? Y yo repuse, en busca de una partera yahudí. Y ella me interrogó, ¿eres de la raza de Israel? Y yo le contesté, sí. Y ella replicó, ¿quién es la mujer que pare en la gruta? Y yo le dije, es mi desposada. Y ella me dijo, ¿no es tu esposa? Y yo le dije, es Miriam, educada en el Beit Hamikdash del Adón, y que se me dio por mujer, pero sin serlo, pues ha concebido del Ruach HaKodesh. Y la partera le dijo, ¿es verdad lo que me cuentas? Y Joseph le dijo, ven a verlo. Y la partera siguió. Y llegaron al lugar en que estaba la gruta, y aquí que una nube luminosa la cubría. Y la partera exclamó, mi alma ha sido exaltada en este día, porque mis ojos han visto prodigios anunciadores de que un Moshiach le ha nacido
a Israel. Y la nube se retiró enseguida de la gruta, y apareció en ella una luz tan grande que nuestros ojos no podían soportarla. Y esta luz disminuyó poco a poco hasta que el niño apareció y tomó el pecho de su madre. Y la partera exclamó: gran día es hoy para mí, porque he visto un espectáculo nuevo. Esta palabra Moshiach no es la misma que Mashiach. Moshiach es Salvador, una de las palabras. También Yeshua significa el Salvador. Moshiach significa Salvador. Mashiach significa ungido. Y la partera salió de la gruta y encontró a Shlomit y le dijo: Shlomit, Shlomit, voy a contarte la maravilla extraordinaria presenciada por mí de una betulá que ha parido de un modo contrario a la naturaleza. Y Shlomit repuso: por la vida del Adón mi Elohim, que si no pongo mi dedo en su vientre y lo escruto, no creeré que una virgen haya parido. Y la comadrona entró y dijo a Miriam: disponte a dejar que ésta haga algo contigo, porque no es un debate insignificante el que ambas hemos entablado a cuenta tuya. Y Shlomit, firme en verificar su comprobación, puso su dedo en el vientre de Miriam, después de la cual lanzó un alarido, exclamando: castigada es mi incredulidad, impía, porque he tentado al Elohim viviente, y aquí que mi mano es consumida por el fuego, y de mí se separa. Y se arrodilló ante el Adón, diciendo: oh Elohim de mis padres, acuérdate de que pertenezco a la raza de Abraham, de Isaac y de Jacob. No me des en espectáculo a los hijos de Israel, y devuélveme a mis pobres, porque bien sabes, Adón, que en tu nombre les prestaba mis cuidados y que mi salario lo recibía de ti. Tenía buenas obras esta Shlomit y por eso la perdonaron. Y aquí que un malach del Adón se le apareció diciendo: Shlomit, Shlomit, el Adón ha atendido tu súplica, aproxímate al niño, tómalo en tus brazos y él será para ti salud y alegría. Y Shlomit se acercó al recién nacido y le incorporó diciendo: quiero prosternarme ante él, porque un gran melech ha nacido para Israel. E inmediatamente fue curada y salió justificada de la gruta, y se dejó oír una voz que decía: Shlomit, Shlomit, no publiques los prodigios que has visto antes de que el niño haya entrado en Jerusalén. En el Perec 21 dice: y aquí que Yosef se dispuso a ir a Yahud, y se produjo un gran tumulto en Betlehem por haber llegado allí unos sabios diciendo: ¿dónde está el Melech de los Yahudim que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Y Herodes, sabedor de esto, quedó turbado y envió mensajeros cerca de los sabios y convocó a los príncipes de los Coanim y los interrogó diciendo: ¿qué está escrito del Mashiach? ¿Dónde debe nacer? Y ellos contestaron: en Betlehem de Yahud, porque así está escrito. Y él los despidió e interrogó a los sabios diciendo: ¿qué signo habéis visto con relación al Melech recién nacido? Y los sabios respondieron: hemos visto que su estrella extremadamente grande brillaba con gran fulgor entre las demás estrellas, y que las eclipsaba hasta el punto de hacerlas invisibles con su luz. Y hemos reconocido por tal señal que un Melech había nacido para Israel, y hemos venido a adorarlo. Y Herodes dijo: id a buscarlo, y si lo encontráis, dadme aviso de ello, a fin de que vaya yo también y lo adore. Aquí he puesto en mis notas que Herodes era descendiente de Esaf, ya, o sea, era de los moabitas, de los edomitas, y pues él tenía temor porque quien iba a heredar era Herodes. Ya estaba Herodes el Grande y Herodes el tetrarca que iba a heredar, entonces él no quería que viniera ninguno políticamente contrario a él. Entonces algunos dicen que la estrella era Júpiter, el Uya, el Sadik, y otros dicen que era pues una estrella especial, el cometa Halley, dicen otros, etcétera, ¿no? Lo más seguro es que era que el sol brilló muy fuerte sobre Sadik, sobre Júpiter. Y los sabios salieron, y aquí que la estrella que habían visto en oriente los precedió hasta que llegaron a la gruta, y se detuvo por encima de la entrada de esta. Y los sabios vieron al niño con su madre Miriam, y sacaron de sus bagajes presentes de oro, de incienso y de mirra. Y advertidos por el malach de que no volviesen a Yahud, regresaron a su país por otra ruta. Al darse cuenta de que los sabios lo habían engañado, Herodes montó en cólera y despachó sicarios, a quienes dijo: matad a todos los niños de 2 años para abajo. Y Miriam, al enterarse de que había comenzado el degüello de los niños, se espantó, tomó al suyo, lo envolvió en pañales y lo depositó en un pesebre. Aquí es donde lo depositó, en un pesebre. No nació allí. Elisheba, noticiosa de que se buscaba, Elisheba es la madre de Yahanán el inmersor, dice, y noticiosa de que se buscaba a Yahanán, lo agarró, ganó la montaña, miró en torno suyo para ver dónde podría ocultarlo, y no encontró lugar de refugio, y gimiendo clamó a gran voz: montaña de Elohim,
recibe a una madre con su hijo, porque le era imposible subir a ella, pero la montaña se abrió, aleluya, y la recibió, y allí había una gran luz que los esclarecía, y un malaj del Adón estaba con ellos y los guardaba. Andaba en la gran tribulación Elisheba con Yahanán el inmersor, y Herodes buscaba a Yahanán y envió sus servidores a Sejarjaj diciendo: ¿Dónde has escondido a tu hijo? Y él repuso: soy servidor de Elohim, permanezco constantemente en el templo del Adón e ignoro dónde está mi hijo. Y los servidores se marcharon del templo y anunciaron todo esto a Herodes, y Herodes irritado dijo: su hijo debe un día reinar sobre Israel, y los envió de nuevo a Sejarjaj ordenando: di la verdad, ¿dónde sea tu hijo? Porque bien sabes que tu sangre se encuentra bajo mi mano. Y los servidores partieron y profirieron todo esto a Sejarjaj, y este exclamó: mártir seré de Elohim, y si viertes mi sangre, y el Omnipotente recibirá mi ruaj, porque sangre inocente es lo que quieres derramar en el vestíbulo del templo del Adón. Y a punto de amanecer, Sejarjaj fue muerto, y los hijos de Israel ignoraban que lo hubiese sido. En el Pere 24 dice: pero los Coanim fueron al templo a la hora de la salutación, y Sejarjaj no fue en su busca para bendecirlo según su costumbre, y se detuvieron esperando a Sejarjaj para saludarlo y para celebrar al Altísimo. Y como tardaba, se sintieron poseídos de temor, y uno de ellos, más audaz, penetró en el templo y vio cerca del altar sangre coagulada, y oyó una voz que decía: Sejarjaj ha sido asesinado, y su sangre no desaparecerá de aquí hasta que llegue su vengador. Y al escuchar estas palabras quedó espantado y salió y llevó a la nueva a los Coanim en el templo, y esto, bueno, que estaban fuera del templo, y estos, atreviéndose al fin a entrar, vieron lo que había sucedido, y los artesanos del templo gimieron, y ellos mismos rasgaron sus vestiduras de alto abajo, y no encontraron el cuerpo de Sejarjaj, sino solo su sangre maciza como una piedra, y salieron llenos de pánico y anunciaron todo esto al pueblo, que se había dado muerte a Sejarjaj, y todas las tribus del pueblo de Israel lo supieron y lo lloraron y se lamentaron durante 3 días y 3 noches. Y después de estos 3 días, los Coanim deliberaron para saber a quién pondrían en lugar de Sejarjaj, y la suerte recayó sobre Shimeón, el mismo que había sido advertido por el Ruach HaKodesh de que no moriría sin haber visto al Mashiach encarnado. Este Shimeón está en los evangelios, en los Betzorá, y pues lo ponen como un mendigo en algunas películas, pero realmente era el sumo Cohen sustituto, porque era descendiente ya. En el último Perek que tenemos, el 25 de este libro del protoevangelio de Santiago, o el protoevangelio de Jacob, dice: y yo, Jacob, que he escrito esta historia, me retiré al desierto cuando sobrevinieron en Jerusalén disturbios con motivo de la muerte de Herodes, y hasta que se apaciguó la agitación en Jerusalén, en el desierto permanecí glorificando al Elohim omnipotente, que me ha concedido favor e inteligencia suficientes para escribir esta historia. Sea la gracia con los que teman a nuestro don Yeshua HaMashiach, a quien corresponde la kabod por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden Ahi Mahayot, bueno, esto que hemos leído se llama el protoevangelio de Santiago. Algunos dicen que pues tiene que ver con Meir también, con Marcos. Bueno, pero es un libro viejo ahora y es un libro apócrifo. Pueden creerlo o no. El mes de Tishri, que en este caso es septiembre, trae al Sadik en el vientre de Jabetulá, de la Virgen. Este cuadro yo lo había puesto en el video anterior, que se llama Shabbat Shalom, o en el tras anterior, que se llama Shabbat Shalom, pero yo esto lo hago pues en un editor de texto, un editor de gráficos, y bueno, pues uno pone las etiquetas y a veces no le modifica la etiqueta, pero no le modifica el contenido. En este caso me había equivocado en algunas fechas. Como siempre, me equivoco, así que perdónenme, no me apedreen a Ahi Mahayot, que lo hago con todo mi amor. Y lo he corregido, así que pueden darle un pantallazo y pues lo que he corregido es esto, o sea, que tenía mal las partes aquí le había puesto 23 de Aviv, etc. Aquí me había equivocado, en estos 2 cuadros estaban mal. Así que ahora ya está corregido, ¿ya? Y aquí tenemos la fecha. Ya acuérdense que según lo que hemos visto, pues el Sadik va a estar más o menos entre estas 2 fechas, el 9 de septiembre, a punto de nacer. ¿Qué ese día va a venir Yeshua HaMashiach? Pues yo no lo sé. Pero es para que lo estudien. Ahora veamos lo que dice en Matías 1:23. Dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ellos le llamarán Immanuel. El nombre significa Elohim con nosotros. Y aquí tenemos otra vez, bueno, no otra vez, esta es otra palabra que significa doncella,
que es la que usa en algunas partes, y es Alma, ya, Alma, que es virgen o doncella. Muy importante este libro porque muchos hemos hablado cosas que no sabíamos. Veamos en Matías 17:20 dice: les dijo, porque ustedes tienen tan poca confianza. Sí, les aseguro que si tuvieran la confianza de un grano de mostaza, podrían decir a este monte: muévete de aquí para allá, y se movería. Seguramente nada sería imposible para ustedes. Esto lo hizo Elisheba, y la montaña se abrió para ocultar a Yahanán el inmersor en las cuevas, posiblemente de Qumram. Aleluya. Amhi Mahayot, tengamos emuná, confiemos en el Adón, sembremos la semilla de mostaza, que es una semilla pequeña pero da abundante fruto, da unos arbustos como árboles casi, y dan una cantidad de mostaza increíble. Y es un fruto muy, muy concentrado. Aleluya. Tengamos presente eso, porque tenemos que saber que el Padre viene muy pronto. Aleluya. Nosotros nuevamente, Ahi Mahayot, no adoramos a la Virgen. Honramos a Yosef, a Miriam, a Elisheba, a Yahanán el inmersor, a los Talmidim, a los Sheliachim de Yeshua HaMashiach, porque entregaron su vida por el Adón, y fueron personas que estuvieron ahí enseñándonos hasta hoy, hace más de 2000 años, y sus enseñanzas permanecen hasta hoy. Era época de persecución, fueron épocas de muerte, épocas difíciles, pero ellos fueron valientes, como tenemos que ser nosotros. Tuvieron emuná como debemos de tener nosotros, porque a veces las cosas se ven más difíciles de lo que realmente son, no porque no sean difíciles, sino porque el Padre está con nosotros. Aleluya. Porque somos hijos del Melech, y son más, muchos más los que están de nuestro lado que los que están en contra, pero todo se dirige por emuná, por convicción. Avancemos y estemos en la lucha. Abba, te pido que bendigas a mis Sahim, a mis Sahayot, desde la Patagonia, Argentina, hasta Alaska, toda América Latina, Estados Unidos y Canadá, en Europa, en Asia, todos los países que nos escuchan, en Bulgaria. Hago una oración especial por aquellas personas que colaboran con este ministerio. Bendícelas al 100%, todo lo que aporten, todo lo que den, Padre, todo lo que han aportado. Bendícelas. Aquellos que comparten los vídeos, bendícelos al 100%, Padre. Aquellos que hacen cosas por tu obra, bendícelos. Oro también por aquellos que están en las prisiones. Si son inocentes, Padre, tú lo sabes. Tú sabes tus propósitos. Libéralos. Si están enfermos en hospitales, si es por pecado, perdónalos. Y si es simplemente porque el enemigo los está atacando, límpialos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem. Provee, Padre, a aquellos pobres. Provee a aquellos que tienen falta de emuná. Auméntales su emuná, para que puedan salir adelante. Hago tefilot por mis hermanos en Ecuador, en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, en Argentina. Padre, que todos los proyectos se realicen en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia. Bendice, Padre, bendice. Bendice en Italia, bendice en México, bendice en Estados Unidos. Sana, libera,
Convierte a aquellas personas que todavía no te conocen, Padre. Haznos valientes como tus talmidín en tu tiempo. Haznos personas de bien para tu kabod y para tu tejilá, Padre. Ayúdanos, ayuda a mis sahim, ayuda a mis sahayot, ayuda a aquellas mujeres que están llevando una carga difícil, ayuda a aquellos hombres que están llevando una carga doble, ayuda a aquellos jóvenes que están metidos en problemas y no saben qué hacer. Joven, si estás escuchando este mensaje es para que te apartes. Hombre, que estás escuchando este mensaje, haz teshuvá, arrepiéntete, apártate del pecado. Mujer, apártate del pecado. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito sea tu nombre, Padre. Benditos sean todos los niños. No fear, I'll not fear. No fear, lo ira, oh, bendito seas tú, joven. Lucha, esfuérzate. Bendita seas tú, mujer. Apártate de toda perversión, de toda malicia. Bendito seas tú, hombre. Lucha, esfuérzate, mantente firme. Pide la guía del Ruach HaKodesh. Benditos sean ustedes, amén. Gaze upon them that hate me. The Lord is for me as my helper, and I shall gaze upon them that hate me.